Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradezco la asistencia, la puntualidad. Vi personas conectadas muy temprano, desde las 7:35 las vi que estaban conectadas. Eso muestra pues como de la responsabilidad que tenemos con los compromisos. Vamos a dar inicio entonces a esta charla, a esta videoconferencia que la hemos programado para hoy, octubre 3 de 2015, a las 8 en punto de la noche. El tema Ok. que quiero compartir con ustedes lleva por nombre árbol de problema. Este tema pues es de gran interés especialmente para el módulo que estamos viendo nosotros que se llama Fundamentos de Investigación, en el cual uno de los aspectos que ya comenzamos a practicar, que es la formulación de problema. Entonces mediante este tema vamos a aclarar y vamos por lo menos a quedar con bastante claridad sobre cómo es que realmente yo formulo un problema y sobre todo desde dónde nace, especialmente porque en algunos momentos nosotros consideramos que el problema es el que nosotros estamos mencionando, pero cuando hacemos el árbol de problema nos damos cuenta que ese no es el problema, sino que puede ser una causa o un efecto y que el problema realmente es otro. Entonces vamos a iniciar, está dirigido entonces este tema a Pedagogía Infantil tercer semestre con el módulo Fundamentos de Investigación y quien les habla pues es Eligio Castro, el tutor de este módulo de Fundamentos de Investigación. Les agradezco que quien tenga el micrófono, Viviana, por favor me lo desactivas Ya. para que, para que no nos genere interferencia. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, dando paso a la presentación, está claro que entonces este tema lo vamos a trabajar en lo que tiene que ver y lo que respecta con proyecto de investigación y que es un tema entonces de mucha importancia y relevancia para el trabajo de este tema. ¿Qué es el árbol de problema? Inicialmente vamos a definirlo como una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando unos modelos de relaciones causales que lo explican. Es decir, es una herramienta que nos va a permitir a nosotros entonces hacer un ejercicio muy claro y lo vamos a ver ahorita al finalizar. Entonces, ustedes me van a decir si hay claridad o no y en lo que haya duda, pues entonces lo estaremos aclarando. Esta técnica que facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. He allí entonces como el meollo y lo importante de lo que vamos a ver, es decir, tenemos un problema, pero vamos a ver qué causa ese problema y ese problema qué consecuencias genera. Ese es el ejercicio realmente que vamos a hacer. Por tanto, es complementaria y no sustituye a la información de base. Ese es como el ejercicio, no significa que vamos a cambiar nada de lo que se tiene, sino que sencillamente es una información complementaria, pero que nos va a ayudar a aclarar entonces eh, dudas y procedimientos. Le estoy simbolizando aquí el árbol para que indiquemos entonces y podamos hacer como la asociación de lo que es entonces los tres pasos que vamos a ver en esto. Recuerde que el árbol normalmente está compuesto por unas raíces, está compuesto por un tallo o tronco, como se le llama, y por hojas o follaje, que es lo que podemos entonces observar. ¿Dónde vamos a ubicar el problema? El problema lo vamos a ubicar entonces en lo que se llama el tronco del árbol. Es allí donde realmente lo ubicamos y ese problema normalmente, dependiendo cómo esté, de qué tan grave, si le hacemos el simbolismo con el árbol, nos podemos dar cuenta de que dependiendo cómo esté el árbol, qué tan sano esté o qué tan malo esté, que lo identificamos en el tronco, entonces nos va a generar unos efectos. Esos efectos lógicamente va a ser un árbol muy frondoso si está muy bien o un árbol muy débil si realmente tiene problemas. Pero ¿de dónde viene esto? Lo origina entonces unas causas y esas causas están entonces en la raíz. Entonces es claro y evidente que de acuerdo a cómo esté la raíz del árbol, así serán los problemas y de acuerdo a cómo esté el problema, si existe o no existe, así será entonces el follaje del árbol. Es como la simbología entonces que hacemos con
el nombre de lo que vamos a tratar que se llama árbol de problemas. ¿Cómo construimos el árbol de problemas? Primero, pues ya mediante un ejercicio que ya intentamos hacer por primera vez, seleccionamos un problema central, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero se define como una carencia o déficit, es decir, cuál es la dificultad que estamos teniendo y que estamos manifestando. Segundo, se presenta como un estado negativo. Esto es importante, o sea, un problema nunca lo podemos presentar nosotros afirmando o como algo positivo, sencillamente debe ser siempre negativo. Tercero, es una situación real y no teórica. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando vamos a formular un problema y vamos a hacer este ejercicio, no vamos a hablar de algo que yo crea que puede ser. No, la idea es que el problema sea real para poder entonces identificar realmente cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Cuarto, se localiza en una población objeto bien definida. Es decir, no podemos decir vamos a trabajar algo que yo supongo que está ocurriendo y que no tengo claridad. No, tiene que ser una población bien definida para que se pueda evidenciar. Recuerde que todo este tipo de situaciones deben ser verificables, deben ser observables y comprobables, de tal manera pues que cualquiera quien yo le dé la información lo pueda comprobar. Y finalmente no se debe confundir con la falta de un servicio específico. Es decir, en el momento en que falta un servicio, por decir algo, supongamos que se fue el fluido eléctrico, yo no puedo decir que eso es un problema, porque solamente es algo que está ocurriendo en el momento, pero no significa que es persistente, por lo tanto no lo puedo catalogar como un problema. Muy bien, vamos a mirar qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer frente a la formulación de un problema. No debo decir, en este caso, es incorrecto decir que hay falta de buena crianza a los hijos. Es mejor decir maltrato infantil en la familia. Es decir, sobre esto vamos a hacer el ejercicio hoy. Y la idea es que esto nos quede claro. Es decir, yo no puedo decir que el problema siempre lo voy a mostrar, o el problema se lo voy a mostrar como una falta. No, realmente es lo que me ocasiona esa falta, entonces este maltrato infantil, que puede ser lógicamente muchas otras cosas. En este caso, como ejemplo, estoy diciendo que es entonces, que es maltrato infantil en la familia. ¿Qué procedimiento vamos a utilizar nosotros para elaborar el árbol de problema? Primero, formulamos el problema central, que es lo que normalmente pues, nosotros estamos identificando. Segundo, identificamos los efectos, es decir, eso nos lleva a verificar la importancia del problema. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteo un problema y ese problema supongamos que yo lo considero muy grave, pero resulta que si yo miro y analizo cuáles son los efectos que tiene ese problema y resulta que apenas genera un efecto, dos efectos negativos, entonces significa que el problema no es tan grave, o sea, es fácil solucionarlo. Tercero, se analiza las interrelaciones de los efectos. Ya miramos qué relación existe entre ellos, de tal manera que yo pueda mirar si puedo fusionar o puedo desagregar de allí otros efectos. Cuarto, identificamos las causas del problema y sus interrelaciones. Así como identificamos los efectos y su interrelación, así entonces evaluamos las causas y sus interrelaciones. Y finalmente diagramamos el árbol de problema y verificamos la estructura causal, es decir, esa relación que existe entre las causas, el problema y los efectos. Este es un modelo de árbol de problema. Así como vimos el árbol allá, aquí vamos a simbolizar que esto que está aquí de color rojo o vino tinto con letras blancas es el tronco del árbol. Ese tronco del árbol que el problema que está planteando el bajo nivel educacional de los jóvenes provoca o genera unos efectos. Mire que el proyecto que estamos viendo aquí es proyecto Educación Juvenil. Entonces, ese problema genera unos efectos como son, por decir algo, inadecuada inserción social,
Esa inadecuada inserción social genera entonces una baja intervención laboral, un alto grado de alcoholismo, alta incidencia de drogadicción, entre otras. Y lógicamente esos efectos generan otros efectos secundarios, porque son muchos niveles los que se generan aquí. Aquí estamos hablando solamente de tres niveles o de dos niveles posterior al primer efecto. De la misma forma, hay unas causas, como lo pueden ver acá. Entonces, para ese bajo nivel educacional de los jóvenes, ¿a qué se debe? Uno, a la ineficiencia del sistema educacional, por decir algo. Esa ineficiencia del sistema educacional, ¿qué lo provoca? Profesores mal preparados, currículos inadecuados, poca oferta de cupos, entre otras que pudiera resultar de ahí en adelante. En este caso, ok, respondo a la pregunta que hace Viviana, entonces la raíz del árbol es justamente esta que tenemos aquí. Es decir, las causas se convierte en la raíz, el objetivo, que es el que está de rojo, se convierte en el tronco y el follaje es entonces los efectos que tenemos acá de azul. Correcto, sí, Lady, es lo que está de amarillo. Lo que está amarillo es la raíz, es la raíz. Muy bien, lo que me puedan ir preguntando por ahí, yo se los puedo ir respondiendo con mucho gusto. Bueno, esto es un ejemplo nomás que les coloco. Ahorita vamos a hacerlo nosotros un poco más real, de acuerdo a nuestro contexto, Vamos a tomar como problema, nosotros en este momento, de acuerdo pues a nuestra carrera y todo eso, vamos a tomar como problema maltrato infantil. Vamos a ver, de acuerdo a la orientación que nos dice, lo primero que hacemos es identificar cuáles son los efectos. Miremos entonces qué efectos me puede generar. Yo estoy colocando un ejemplo aquí. Esto no significa que estos son los únicos, son muchos más. Solamente que yo estoy colocando esto como para ejemplificarle a ustedes. Entonces, ¿qué efecto genera el maltrato infantil? Puede generar desconcentración en clase de los niños, puede generar agresividad con los compañeros y puede generar desmotivación para el estudio. ¿Qué más? Esto es la relación entonces que existe entre el problema y los primeros efectos. Estos efectos generan otros efectos en un segundo nivel, como son entonces, yo decir que un niño tiene desconcentración en clase, ¿a qué me conlleva eso? A que va a tener bajo rendimiento académico y a que va a propiciar conflictos en el aula. La agresividad con los compañeros, ¿a qué me va a conllevar? A que tranquilamente un estudiante que se acostumbre a ser agresivo puede ingresar a un grupo de pandillas. Y la desmotivación para el estudio, ¿a qué me puede llevar? Normalmente a lo que ocurre con los niños, inasistencia frecuente. Eso es lo que nosotros podemos tranquilamente observar en nuestras instituciones. ¿Todo esto qué es? Entonces son los efectos. Mire que aquí vamos relacionando el problema, que es el tronco, los efectos, que es el follaje, y vamos a mirar entonces qué hay en la raíz. En la raíz vamos a observar entonces, en primer lugar, cuáles son las causas que puede ocasionar el maltrato infantil en la familia. Encontramos, de acuerdo al ejemplo que yo les estoy colocando, una razón para que se dé maltrato infantil en la familia es poca formación de los padres. Otra causa u otra razón es difícil situación económica. Y otra causa o razón es familias descompuestas. Cuando me refiero a esto, me refiero a las familias que normalmente se separan y luego entonces vive la mamá con el padrastro, entonces el padrastro la maltrata, o vive el papá de los niños con la madrastra, entonces la madrastra también los maltrata, etcétera. Estas son como las situaciones que se dan y que puede tranquilamente ocasionar entonces el problema que se está presentando, que es maltrato infantil. ¿Qué otras situaciones se pueden presentar aquí como causas? Observemos, el hecho de que haya poca formación de los padres puede ser producto de que tuvo la necesidad de trabajar a temprana edad y por lo tanto no pudo estudiar, por lo tanto entonces tiene poca formación. Mire cómo se va correlacionando una cosa con otra y vamos haciendo como especie una cadena. La difícil situación económica, ¿por qué se puede dar? Hombre, una razón, porque hay pocas posibilidades de empleabilidad. Entonces significa que si no hay mucha oferta de empleo, pues entonces no hay trabajo y si no hay trabajo, pues tenemos difícil situación económica y eso puede generar tranquilamente, pues,
acciones grotescas en los padres y por eso llegan entonces a maltratar a sus hijos. Y otra, las familias descompuestas. ¿Qué genera esto? Pues una de las cosas que lo genera en este momento es la prostitución generalizada. Y esto no me refiero solamente al sexo femenino, sino el sexo opuesto también el sexo masculino, porque lógicamente es aquí donde se genera pues como las situaciones por las cuales entonces se descomponen las familias que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué es el comparativo que yo quiero hacerle aquí? Normalmente, cuando planteamos proyectos, ok, claro que sí, Genis. Como te digo, lo que pasa es que esto solamente es un abrebocas y yo solamente le estoy diciendo a ustedes, es un ejemplo, son algunas razones que yo estoy dando, pero pueden haber muchas otras y ahorita entonces ya entablamos como el diálogo donde podamos como mirar otras situaciones. ¿Qué es el ejemplo que yo quiero colocarle? Muchas veces nosotros colocamos como problema el bajo rendimiento académico. Cuando hacemos este ejercicio, lo que quiero que tengamos muy claro es que ese bajo rendimiento académico puede ser que no sea el problema, puede ser que sea una consecuencia, en este caso de qué, de ese maltrato infantil. Es un ejemplo, lógicamente. Cuando yo miro el ingreso al pandillismo, eso es lo que puedo considerar como un problema. Pero mire que en este ejemplo que estoy diciendo aquí, ese ingreso al pandillismo es una consecuencia de un problema que está generando la agresividad en los muchachos y es producto del maltrato infantil. Lógicamente, habrán otras acciones que si yo voy a considerar el pandillismo como un problema, a ese pandillismo tengo que encontrarle entonces unas causas y también tengo que establecerle unas consecuencias o unos efectos. Así es como funciona entonces este árbol de problemas. Muy bien, y esto que tenemos acá abajo, entonces lo azulito y de igual manera lo que está debajo del maltrato infantil se convierte entonces en las causas como lo estamos mostrando aquí en la diapositiva. ¿Qué conclusiones entonces podemos sacar de este ejercicio que termino pues de mostrarle y que lógicamente vamos a profundizar ahorita mediante inquietudes de ustedes? Uno, hacer el ejercicio de construir el árbol de problema genera una ampliación y reconocimiento de todo el panorama que rodea el tema de investigación a abordar. ¿Qué significa esto? Ustedes están planteando muchos problemas relacionados con el nivel académico, de cómo incide el maltrato infantil en el rendimiento académico, cómo incide el acompañamiento de los padres de familia en el rendimiento académico y en el comportamiento de los niños. Eso entonces, cuando yo planteo ese problema, me va a llevar a hacer un análisis muy profundo y a poder identificar entonces, listo, qué causa es la que me genera ese problema y a qué consecuencias me lleva entonces ese problema justamente que yo estoy planteando. Enseguida que termine aquí les voy a responder las preguntas que ustedes están haciendo. ¿Qué otra conclusión podemos tomar? El hecho de hacer un árbol de problema conlleva a identificar que lo que en un principio definimos como problema se convierte en una causa o en un efecto. Por lo tanto, se cambia la investigación. Cuando yo hago este ejercicio me lleva tranquilamente a analizar y a darme cuenta si realmente lo que estoy planteando es un problema o, o en su defecto se convierte entonces en un efecto o en una causa. Pero entonces justamente es el ejercicio como importante que hacemos para poder llegar como a esas definiciones. Eso es entonces como el contenido de la presentación. Yo espero alguna pregunta, pues entonces se las voy a escuchar a partir de este momento y quiero hacer todas las claridades y que profundicemos entonces frente a lo que ustedes están opinando en este momento. De momento entonces, muchas gracias por la atención y continuamos conectados en este momento.